Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso del Querigma, primer anuncio del Evangelio. Hemos ya pasado un proceso maravilloso de algunos temas que seguramente se han enamorado de Dios. El primer tema fue el amor del Padre, el amor grande, misericordioso de Dios, de Papá Dios. El segundo tema fue precisamente sobre el pecado y todas sus consecuencias. No podemos experimentar el amor de Dios a causa del pecado. Vino un tercer tema en donde decíamos que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para que el mundo se condene, sino para que el mundo tenga vida. Después hablamos de cómo poder hacer nuestra esa salvación por medio de la fe y por medio de la conversión para hacer a Jesús el Señor de tu vida. Y bueno, pues ahora, ¿qué creen? Les tengo un tema de veras maravilloso porque vamos a hablar de la promesa del Padre que es para ti. Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y me recuerda unas palabras del Papa San Juan Pablo II que nos decía: lo primero que necesita la iglesia es el Espíritu Santo. Lo último que necesita la iglesia es la persona del Espíritu Santo. Y entonces esto será como la cereza del pastel en esta evangelización, en este querigma, porque todo lo que hemos visto nos llega a la promesa del Padre, que es para ti y que es para mí. El don del Espíritu Santo, ese fuente de santidad en donde desde el Antiguo Testamento ya nos habla de la persona del Espíritu Santo. Y si ustedes se pueden ir al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, en donde nos dice la Sagrada Escritura que todo era caos y obscuridad, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Quiere decir que desde el principio ya existía el don del Espíritu Santo. Pero en toda esta economía de la salvación también debemos de saber que el Espíritu Santo solamente se manifestaba en algunas personas, no en todos. Podemos darnos cuenta que en el tiempo de la monarquía se manifestaba el Espíritu Santo en los reyes. En el tiempo de los patriarcas se manifestaba el Espíritu Santo en ese pueblo de Dios, en Abraham, en Moisés, etc. Y así viene toda esta historia de la salvación hasta llegar al Nuevo Testamento. Pero nos dice la Sagrada Escritura y nos promete que Él nos dará un corazón nuevo. Y nos dice la palabra del Señor en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26 al 27, nos dice la Biblia: voy a quitar el corazón de piedra y voy a infundir uno para que caminen según mis preceptos y según mis normas. Ya está prometiendo que nos va a quitar el corazón de piedra, ese corazón de piedra que no tiene sentimientos, ese corazón de piedra que no se da a los demás, ese corazón de piedra que es egoísta, ese corazón de piedra en donde solamente nos interesa lo material. Sin embargo, Dios lo promete y lo va a cumplir. ¿Cuándo se cumple esta promesa del Padre? Porque también nos dice la Sagrada Escritura de una manera muy hermosa, nos dice precisamente que Él, esa promesa va a ser para ti y para todos los que tú amas. Y entonces en esa promesa podemos darnos cuenta que es el don del Espíritu Santo y se va a hacer realidad precisamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, porque ahí dice la Sagrada Escritura precisamente que es el día y la fiesta de Pentecostés donde se derrama el don del Espíritu Santo. Y quisiera leerles desde la palabra del Señor para que nosotros entendamos un poquito de lo que estamos hablando. Dice la Sagrada Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto que acabamos de escuchar en la Sagrada Escritura, que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés, o poder decir que es la venida del Espíritu Santo, entonces quiere decir que esa promesa del Padre va a ser para ti que me estás escuchando y va a ser para mí. De tal manera que toda la evangelización que nosotros hemos estado dando en este tiempo, el Espíritu Santo la va a hacer efectiva. ¿Cómo?
Primeramente, por ejemplo, hablamos del amor de Dios, del amor del Padre. Los montes podrán correrse, las colinas podrán moverse, pero el amor de Dios jamás se podrá apartar de ti. El Espíritu Santo es aquel que te va a dar la capacidad para dejarte amar por Dios. Segundo, por ejemplo, hablábamos del pecado, de la jamartía, de no dar en el blanco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a hacer consciente de pecado. En esta evangelización te va a quitar una venda el Señor para que tú puedas ver todo lo que viene a tu corazón. Y entonces serás capaz de ser consciente del pecado. No te va a acusar, sino solamente te va a hacer consciente del pecado, de que ya no debemos de separarnos de la presencia de Dios. Tercero, entonces podemos darnos cuenta que la salvación en Jesús, Dios es el puente entre Jesús y los hombres, y entonces vamos a decir que el Espíritu Santo va a hacer que tú obtengas esa salvación en Jesús. Hablamos de la fe y la conversión. Cuando tú empieces a dar pasos de fe, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Cuando tú hagas la metanoia, que es el cambio de mentalidad, el cambio del corazón, el Espíritu Santo es el que te va a dar ese poder. ¿Para qué? Para caminar en fe. El Espíritu Santo va a hacer que tú hagas a Jesús el Señor de tu vida, el Señor de tu trabajo, el Señor de tu familia, el Señor de tus bienes. El Espíritu Santo es aquel que te va a dar esa fuerza de lo alto. Y ese Espíritu Santo, cuando se hace presente en la fiesta de Pentecostés. Ya lo decíamos hace un momento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se derramaba solamente en algunos elegidos. Pero ya en el Nuevo Testamento, en la fiesta de Pentecostés, dice la Sagrada Escritura que va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se va a derramar en judíos y en no judíos. El Espíritu Santo que te va a dar la fuerza para tomar decisiones. El Espíritu Santo es el que te va a dar la valentía para poder salir adelante. El Espíritu Santo es el que te va a dar valentía para evangelizar. El Espíritu Santo te va a dar poder. ¿Para qué? Para vencer todos esos obstáculos en nuestra vida. El Espíritu Santo te va a regalar las experiencias de Dios a través de la oración, a través de todo lo que tú vas a estar hablando con Dios, pero el Espíritu Santo es el que te hace consciente de todo ello. Entonces, ¿cuándo se cumple la promesa del Padre? Precisamente en este texto bíblico. Y entonces cuando tú recibas el don del Espíritu Santo, porque después de este tema vamos a hacer una oración que se va a llamar oración de efusión del Espíritu Santo. Esta palabra medio extraña, efusión, una palabra griega que quiere decir derramamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de este tema? Una oración de derramamiento del Espíritu Santo, de tal manera que esta oración del Espíritu Santo va a hacer tres cosas en tu vida, tres cosas en tu corazón. Te va a regalar precisamente lo que nosotros llamamos una renovación de los sacramentos de iniciación cristiana, en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía. Por eso va a ser un despertar a la fe, por eso va a ser un despertar al Espíritu, una vida en el Espíritu. Lo que la Sagrada Escritura nos dice, precisamente el libro a los Romanos en el capítulo 8, todo el capítulo 8 nos habla precisamente de la vida en el Espíritu. Y ustedes y yo vamos a recibir esa efusión maravillosa. ¿Y qué nos va a regalar esa efusión? Esa efusión nos va a regalar carismas, nos va a regalar los dones del Espíritu Santo y nos va a regalar también los frutos del Espíritu Santo. Entonces, estén preparados, por favor, para esta oración y que todos digamos: ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ven, tú que eres Padre de los pobres, tú que eres dador de los dones, tú que eres consolador magnífico. Entonces, prepara tu corazón, porque el día de mañana recibiremos el don del Espíritu Santo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y mañana recibiremos grandes regalos. Hasta la próxima.